Hola, mi nombre es Ana Cecilia Mercado Jiménez, estudiante de segundo semestre en la licenciatura de Medicina General de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. El día de hoy, para la materia de Embriología 2, daré una explicación sobre el desarrollo y el origen del sistema respiratorio. En cuanto a la formación de las yemas pulmonares, a las 4 semanas de gestación, en la pared del embrión se forma un divertículo respiratorio o yema pulmonar, como gusten llamarlo. Su ubicación depende del aumento del ácido retinoico, el cual es producido por el mesodermo adyacente. El factor de transcripción TBX4 aumenta debido al incremento de dicho ácido e induce a que la yema, se forme y también ayuda a que los pulmones sigan creciendo y diferenciándose uno del otro. En sí, el epitelio que reviste internamente a la laringe, a la tráquea, a los bronquios y a los pulmones es de origen endodérmico, y ya del mesodermo visceral que rodea el intestino anterior derivan los componentes de los tejidos cartilaginoso, muscular y conjuntivo de la tráquea y de los pulmones. La yema pulmonar al inicio se comunica con lo que viene siendo el intestino anterior, pero la expansión caudal del divertículo respiratorio y las dos crestas longitudinales o traqueoesofágicas separan a la yema del intestino anterior. Gracias a eso queda dividido en una parte dorsal el esófago, o sea, se podría decir el tubo amarillo, y en una parte ventral la tráquea, lo azul, junto con las dos yemas pulmonares. Por medio del orificio laringio, el primordio respiratorio continúa comunicado con la faringe. En la laringe, el endodermo crea el revestimiento interno de esta, y por el contrario, los cartílagos y los músculos inervados por las ramas del nervio craneal 10, o también llamado nervio vago, se forman gracias al mesénquima de los arcos faringios cuarto y sexto. La proliferación del mesénquima hace que el aspecto del orificio laringio deje de ser una hendidura sagital para convertirse en una abertura en forma de T. Al momento en el que el mesénquima de ambos arcos se transforma en los cartílagos cricoides y aritenoides, y es posible observar la forma adulta del orificio laringio, y cuando dichos cartílagos se forman, el epitelio de la laringe prolifera y cierra su luz después de la vacuolización y la recanalización, y con esto se crea un par de nichos laterales o ventrículos laringios. Esos nichos se encuentran delimitados por unos pliegues de tejido que se logran diferenciar en las cuerdas bucales verdaderas y las falsas. Al hablar de la tráquea, los bronquios y los pulmones, la yema pulmonar forma la tráquea y dos bolsas laterales, o yemas bronquiales, gracias a la separación del intestino anterior. En la 5ª semana, cada yema se hace más grande para dar origen a los bronquios principales, el derecho y el izquierdo. El derecho crea 3 bronquios secundarios, 1, 2, 3, y el izquierdo forma 2 bronquios, 1, 2. Mientras el desarrollo continúa, los bronquios secundarios se comienzan a dividir dicotómicamente en distintas ocasiones, y con esto el pulmón derecho origina 10 bronquios terciarios o segmentales y el izquierdo forma 8. Después se crean los segmentos broncopulmonares del pulmón adulto. Para finalizar con el 6º mes, se han formado cerca de 17 generaciones o subdivisiones, y antes de que el árbol bronquial llegue a tener su forma definitiva en la vida postnatal, se originan 6 divisiones adicionales. Después, los canales pericardioperitoneales o espacios para los pulmones son estrechos y se disponen a ambos lados del intestino anterior. Cuando las yemas pulmonares se expanden, los van llenando. Para terminar, los pliegues pleuroperitoneales y pleuropericardiales, como estos, separan a los canales pericardioperitoneales
de las cavidades peritoneal y pericárdica. Los espacios que quedan forman las cavidades pleurales primitivas. La pleura visceral se forma del mesodermo que cubría la parte externa del pulmón, y la pleura parietal proviene de la capa del mesodermo somático. La cavidad pleural es el espacio que hay entre la pleura parietal y la visceral. En la maduración de los pulmones, los bronquiolos se dividen sin interrupción en canales más numerosos y pequeños por medio del periodo canalicular. Además, el suministro vascular aumenta en el séptimo mes de vida prenatal. Los bronquiolos respiratorios se dividen de 3 a 6 conductos alveolares y están formados por la división de bronquiolos terminales. Los conductos llegan a su fin en sacos terminales o alveolos primitivos, y estos están rodeados por células alveolares planas. Para finalizar el séptimo mes, la cantidad de sacos alveolares maduros y capilares son suficientes para garantizar un intercambio de gases adecuado, y con esto el neonato es capaz de sobrevivir. Los sacos terminales continúan aumentando de manera regular durante los 2 últimos meses de vida prenatal y durante varios años después. Las células epiteliales alveolares de tipo 1 adelgazan. Así, los capilares circuncidantes protruyen dentro de los sacos alveolares, y la conexión entre las células epiteliales y endoteliales forma la barrera alveolo-capilar. Un dato curioso es que los alveolos maduros no están presentes antes de nacer, y que al final del 6º mes, las células endoteliales y epiteliales alveolares se desarrollan como otro tipo de células, mejor conocidas como células epiteliales alveolares de tipo 2, las cuales crean un líquido rico en fosfolípidos capaz de disminuir la tensión superficial en la interfase del alveolo y el aire. Como la concentración de surfactante aumenta en la semana 34 de gestación, diversos fosfolípidos entran al líquido amniótico y actúan sobre los macrófagos de la cavidad amniótica. Ciertos estudios señalan que cuando los macrófagos se activan, migran por el corión hacia el útero. Ahí comienzan a crear proteínas del sistema inmunitario, incluida la interleucina 1 beta. Dicha activación incrementa la producción de las prostaglandinas, causantes de las contracciones uterinas. Antes del nacimiento, los movimientos respiratorios fetales inician y causan la aspiración del líquido amniótico. Esos movimientos son vitales ya que estimulan el desarrollo pulmonar y acondicionan a los músculos respiratorios. Los capilares sanguíneos y linfáticos reabsorben una gran cantidad de líquido pulmonar cuando se inicia la respiración al nacer. Además, una pequeña parte es expulsada por la tráquea y por los bronquios en el parto. Cuando el líquido de los sacos alveolares se reabsorbe, el surfactante se deposita como una delgada capa fosfolipídica sobre las membranas celulares alveolares. Al momento en que el aire entra en los alveolos durante la primera inspiración, la capa de surfactante evita el desarrollo de una interfase aire-agua o sangre con una elevada tensión superficial. Los alveolos colapsarían en la expiración sin esa capa de surfactante. Al nacer, los movimientos respiratorios conducen el aire a los pulmones, los cuales se expanden y llenan la cavidad pleural. El tamaño alveolar incrementa, además el crecimiento de los pulmones después del nacimiento se da gracias al aumento cuantitativo de los bronquiolos respiratorios y los alveolos. Se dice que al nacer solo está presente la 6ª parte del número total de alveolos del adulto. El resto de los alveolos se origina en los primeros 10 años de vida postnatal debido a la formación de nuevos alveolos primitivos. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete.